Con relación a los segundos 400 millones de dólares, el acuerdo claramente decía que el uso de el destino de estos recursos sería acordado por la Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Es lo que estamos haciendo. Estamos solicitando los 56 votos para que nos autoricen a utilizar esos 400 millones. Por lo tanto, no estamos violando nada. A su vez, el acuerdo nos obligaba a realizar un programa de ajuste fiscal por el orden de 250 millones de dólares con medidas tanto por el lado del gasto como por el lado de los ingresos. Y veamos las medidas por el lado del gasto. Ya presentamos un decreto de retiro voluntario a la Asamblea Legislativa que fue aprobado por la Asamblea Legislativa, con lo cual nos vamos a ahorrar, calculamos, aproximadamente 6 millones de dólares. Arena no quiso acompañarnos con este decreto porque en el decreto se establece que aquellos que están en edad de retiro o que ya se retiraron y están recibiendo su pensión, pero no obstante están trabajando en el sector público, tienen la opción de retirarse voluntariamente. Y al momento en que se retiren, reciben en concepto de indemnización 6 meses de trabajo. Se les paga 6 meses. 6 salarios. 6 salarios, 6 salarios mensuales. Sí. El partido Arena dijo que no estaba de acuerdo, que había que pagar 12 meses. Vean qué posición más populista. Se querían echar a la bolsa para que votaran por ellos a los empleados que se retiren en forma voluntaria bajo el argumento, no, 6 meses no, 12 meses. ¿Quién estaba incumpliendo ahí el acuerdo de sostenibilidad fiscal? Ellos, porque si nosotros le damos a quienes se retiren 12 meses de salario, lo que nos vamos a ahorrar va a ser menos. Y no vamos a cumplir la meta de hacer un ajuste de 250 millones de dólares porque nos vamos a ahorrar menos. Entonces, quienes nos estaban invitando a que violáramos el acuerdo son justamente ellos, porque nos estaban pidiendo. Y afortunadamente los diputados no lo aprobaron así porque ese no fue la iniciativa del Ejecutivo ni el espíritu de esta iniciativa. Ellos nos estaban pidiendo que en lugar de entregar 6 meses, entregáramos 12 meses. Claro, una medida desde todo punto de vista muy popular, por lo menos para ese grupo reducido de trabajadores que se retirarían en forma voluntaria. Si lo hacen todos serían más o menos unos 6.000 trabajadores. Si lo hacen todos, no sabemos. Así como pueden retirarse 6.000, pueden retirarse 3.000, pueden retirarse solo 1.000 o menos. Pero en todo caso el escenario que hemos planteado nosotros es que si se retiran los trabajadores, ahora que está este decreto de retiro voluntario, con el atractivo de que recibirían 6 salarios en concepto de indemnización, entonces nos estaríamos ahorrando 6 millones de dólares. Si hubiésemos aprobado el decreto tal como quería Arena, lo que nos estaríamos ahorrando sería todavía mucho menor, mucho menor. Entonces, ellos eran los que nos estaban invitando a violar el programa de ajuste fiscal. Hay un decreto de austeridad que voy a firmar en los próximos días y que no lo he hecho no por falta de voluntad, sino porque está siendo ajustado tanto por el equipo de Hacienda como por el equipo de la Secretaría Jurídica. Y con eso nos estaríamos ahorrando aproximadamente unos 41 millones de dólares al año, este año. Ya nos vamos acercando a la meta de los 250 millones. Se aprobó un decreto en diciembre pasado, después de que se firmó este acuerdo de sostenibilidad fiscal, que reduce sustancialmente el subsidio al transporte. El subsidio al transporte para este año que estamos obligados a dar, a raíz del decreto que aprobaron los diputados, únicamente incluye la parte que se recoge con el COTRAN. Significa que Hacienda se ahorra la parte complementaria que venía poniendo y que en buenas cuentas son los 19 millones de dólares que nos están pidiendo los transportistas que les paguemos, pero que corresponde a un semestre, de agosto a diciembre del año pasado. Pero bueno, con el decreto tal como fue aprobado, a iniciativa del Ejecutivo y con la colaboración de otras fracciones legislativas, particularmente del FMLN, logramos una reducción de 35 millones de dólares. Nos vamos acercando a los 250, fíjense bien. 6 millones del decreto de retiro voluntario, 41 millones que nos ahorraríamos con el decreto de austeridad, que ya en los próximos días lo firmo, 35 millones que nos vamos a ahorrar con la reducción del subsidio al transporte. Disminución de las provisiones que pasan al 2013
ya ejecutada, 54 millones de dólares, que las venimos arrastrando del ejercicio fiscal anterior, pero que han pasado al 2013. Las vamos a disminuir en 54 millones de dólares. Nos estamos acercando a esa cantidad. Vean bien, amigos y amigas, ¿de dónde saca Arena que no estamos cumpliendo? Focalización del subsidio al gas que está en trámite. Yo anuncié la semana pasada, o hace ya 15 días más bien, que a partir del día viernes, todos los beneficiarios del subsidio al gas que reciben el subsidio que son poseedores de una tarjeta, aquellos que no tienen energía eléctrica, que no consumen energía eléctrica, o aquellos que funcionan en comedores, en los mercados o en la calle y que por lo tanto no hay manera de garantizarles que reciban el subsidio, sino a través de una tarjeta, o aquellos que son la mayoría, más del 90%, que reciben el subsidio a través de la cancelación del recibo de energía eléctrica. Les hemos pedido que llamen por teléfono a los teléfonos que ya temprano, al inicio de este programa, Daniel dio a conocer. 25 65 55 55. Para que se anoten, para que puedan ser beneficiados de la entrega de una tarjeta que es con la cual van a poder cobrar el subsidio. Pero es un proceso que está en trámite. ¿Por qué? Porque durante un mes el Ministerio de Economía va a construir la base de datos de tal manera que nadie se quede fuera, que los mismos que ahora están recibiendo el subsidio lo puedan recibir a través de la tarjeta, pero el mecanismo de la tarjeta es un mecanismo que va a permitirnos eficientizar los recursos y por lo tanto ahí esperamos ahorrarnos unos 25 millones de dólares más. Estas son las medidas que hemos implementado por el lado del gasto: decreto de retiro voluntario, decreto de austeridad, reducción del subsidio del transporte, disminución a las provisiones que pasan al 2013 y focalización del subsidio del gas. ¿A dónde está la violación, señores de Arena? ¿A dónde está el incumplimiento, señores de Arena? Por el lado del ingreso, también porque el acuerdo de sostenibilidad fiscal plantea medidas por el lado del ingreso. Por el lado del ingreso, vamos a presentar un conjunto de leyes que nos va a permitir captar una mayor cantidad de ingresos tributarios que son los que hemos venido captando hasta ahora. Vamos a presentar lo que hemos dado en llamar una ley de impuesto a la propiedad suntuaria, es decir, a los bienes inmuebles no productivos, que no generan riqueza, y que por lo tanto no pasa de ser propiedad suntuaria, que el cálculo que nos ha hecho el equipo de Hacienda es que podríamos recoger, si el impuesto es aprobado tal como nosotros lo presentamos, más o menos unos 38 millones de dólares adicionales a lo que ya estamos recogiendo. Está también la ley al impuesto a las transacciones financieras, que no va a afectar a la clase media. Ya hemos explicado eso y podemos volverlo a explicar, pero aún la estamos estudiando. Está en mi mesa. No lo he mandado porque quiero mandarlo cuando ya lo haya ajustado bien, porque no quiero afectar a la clase media y no vamos a afectar a la clase media. Con ese recogeríamos aproximadamente unos 64 millones de dólares más. Y está todavía en discusión la ley de impuesto a la imprenta y al libro, ¿ya?, que es una reforma más bien a esa ley, que nos permitiría captar más o menos unos 7 millones de dólares adicionales. Ahí la tengo en mi escritorio, todavía no la he decidido enviar. Si sumamos los 38 millones que podemos recibir cuando presentemos la ley de impuesto a la propiedad suntuaria y que la Asamblea tendría que aprobarlo, porque es parte del acuerdo de sostenibilidad fiscal, que no venga Arena ahora a rasgarse las vestiduras y a decir, no, esa parte no la vamos a cumplir tampoco nosotros. No, es que ellos también se han comprometido y hay muchas de estas iniciativas que pasan por la Asamblea. A mí nada me sirve proponer una ley de retiro voluntario si la Asamblea no la aprueba. De nada me sirve proponer una reducción al subsidio del transporte, que es la Asamblea la que lo aprueba, si no lo aprueba. Entonces de nada me sirve proponer este conjunto de leyes que nos van a permitir captar más ingresos tributarios si la Asamblea no las aprueba. Entonces, el acuerdo de sostenibilidad fiscal no solo es para el gobierno, es también para aquellos órganos del Estado y particularmente la Asamblea Legislativa en aquellas decisiones donde la Asamblea Legislativa tiene que ver.